Nacieron para ser contadas, hechas de pasión, armadas de razón, tejidas de sueños. Con sangre relatan lo que aún no han podido arrebatarnos. Nos construyen, nos impulsan. Relatos que son memoria de un tiempo que es presente, de un tiempo que es ayer y es ahora. Historias de revolución. Historias de revolución. Episodio 10. Por lo menos 6 meses antes arrancamos a organizarnos. Sí, más o menos. Los preparativos de lo que sería la bienvenida de uno de los presidentes más repudiados de la humanidad, George W. Bush. La Cumbre de las Américas, la reunión que unía a los mandatarios de toda América, menos Cuba, se hacía en Mar del Plata. La fecha era el 4 y 5 de noviembre del 2005. Se daba en un contexto muy particular. Por un lado estaba el rejunte de los presidentes que se hacían los progres, que iban desde Tabaré de Uruguay, pasando por Lula da Silva de Brasil hasta Chávez en Venezuela, y Néstor Kirchner, quien hacía de anfitrión. Por el otro estaban los malos de la película. De la mano de Bush jugaban Vicente Fox de México y Álvaro Uribe de Colombia. De todas formas, más allá de lo que se dijera para afuera, para adentro siempre se ponían de acuerdo. Como dije, comenzamos a organizarnos desde tiempo antes. En campañas de difusión, movilizaciones de señalamientos, escraches a multinacionales, festivales, de todo. Había que instalar el tema desde nuestra perspectiva. En la medida que se iba calentando la cosa, ellos también jugaban. Recuerdo que pasaban en los medios que descargaban bolsas mortuorias como parte de los operativos de seguridad, hacían demostraciones de milicos, tiraban números de la cantidad de fuerzas de seguridad que traía cada comitiva con cada presidente y del total de milicos afectados a la cumbre. Mostraban francotiradores que estarían apostados en los edificios. Todo para meter miedo. Que la población no saliera a la calle a repudiar principalmente a toda esa farsa y a toda esa guita que se gastaba en el armado de la cumbre en la ciudad capital de la desocupación. Tiempo antes, los sectores de la ciudad que estaban afectados al operativo de seguridad quedaban literalmente sitiados, vallados, y para entrar a sus casas necesitaban credenciales y demás. La gente que vivía dentro de ese perímetro se recalentaba, porque se armaban unos quilombos para poder entrar y salir. Mientras tanto, el gobierno arma su fiesta y las organizaciones locales comenzábamos a recibir las delegaciones de distintos lugares del país. Por abajo había una disputa entre dos propuestas, una impulsada por el gobierno de Kirchner y otra por los sectores combativos. El gobierno jugó con todo a tratar de meter a toda la gente al estadio mundialista para sacarla de la confrontación en la calle, en hacer, como le llamaban ellos, una contracumbre prolija. Las delegaciones llegaban en tren desde Buenos Aires y ahí movilizaron hasta el estadio que quedaba para el otro lado de donde funcionaba la cumbre. O sea, que en vez de enfrentar a los asesinos que venían a la ciudad a repartirse Latinoamérica, se escondieron para que la foto sea la de una fiesta antiimperialista. Para eso jugaron con Chávez, que dio un discurso de varias horas donde se inmortalizó la frase "el Alca al carajo". Estaba Silvio Rodríguez y el Diego. Era toda una puesta en escena que igual no les sirvió de mucho. Era todo un chamullo, porque además, si bien no estaba firmado el ALCA, ya por abajo funcionaban acuerdos de ese tipo en toda Latinoamérica. El ministro de Seguridad de Kirchner, días antes, había hecho una reunión con las organizaciones que iban hasta las vallas para coordinar la movilización. Un conjunto de organizaciones. Más vale que no participamos, no había nada que acordar con el Estado, con el gobierno que le ponía alfombra roja a Bush. Pero lo más gracioso fue que el ministerio plantea que nos dejaba tirar bombas molotov a las vallas, pero no por arriba de las vallas. Querían también un enfrentamiento políticamente correcto. Hacer como que los enfrentábamos, pero estaba todo guionado, otra puesta en escena. A los que estábamos en la otra convocatoria concentrábamos en Juan B. Justo e Independencia, a unas cuadras del estadio, y movilizábamos por Independencia hasta Avenida Colón y de ahí directo a las vallas. Cuando era el horario de la salida de la marcha, éramos una banda, mucha gente, organizaciones piqueteras, estudiantiles, obreras, sociales. Había mucha bronca, mucha fuerza. ¡Vos sos el terrorista! ¡Bush! ¡Fascista! ¡Vos sos el terrorista! ¡Bush! ¡Fascista! ¡Vos sos el terrorista! ¡Bush! ¡Fascista! ¡Vos sos el terrorista!
también mucha gente salió del estadio, que todavía seguía con discursos y se sumó a nuestra convocatoria. Terminamos siendo alrededor de 10.000 personas. Era impresionante. Comenzamos a marchar. Las calles eran nuestras. Estaba todo cerrado, solo la movilización. La policía desde muy lejos iba viendo nuestros movimientos. No había sorpresa porque estaba previamente definida la marcha. Cada organización tenía su autodefensa, palos, caras tapadas, muchas banderas y colores, mucho agite. Se respiraba un aire de querer comerse la cancha. Mientras nos acercábamos, se veían francotiradores en las terrazas de los edificios y comenzaban a sumarse periodistas de medios nacionales e internacionales en la medida que avanzábamos. Así, llegamos hasta las vallas. Del otro lado había un ejército de milicos de todos los colores. Tenían motos, autos, camionetas, hidrantes, de todo. Ahí el clima se puso tenso, más espeso. ¡Altura, baja! Irrespirable. Se comenzó con el choque entre los piqueteros y la policía. Los incidentes. Algún dirigente comenzó a decir algunas palabras hasta que se sintió una explosión del otro lado. Un explosivo casero había detonado encima de los vigilantes. Ahí ya se pudrió todo. Hubo una primera estampida de gente que empezó a retroceder, mientras que grupos bien organizados iban quemando los locales de las grandes empresas y bancos multinacionales y nacionales. Mientras, otros grupos retenían a los milicos detrás de las vallas a pura molotov y a gomerazo limpio. Mientras les devolvíamos los gases y nos protegíamos de las balas de goma, el resto le metía fuego a los representantes del capital. Los 60 locales que fueron destruidos, más o menos 55 eran de grandes empresas. Era una sensación liberadora. Estábamos concentrando en una acción concreta toda la bronca por las injusticias que esas empresas nos producen todos los días. Casi una hora duraron los enfrentamientos. Los milicos en cuatriciclos salieron a cazarnos, pero habíamos organizado una retirada bastante ordenada y eso hizo que no pudieran detenernos. Para la retirada concentrábamos en la universidad. En la medida que iban llegando cada uno de los grupos, sin que ninguno hubiese caído preso, cuando hacíamos los recuentos y no faltaba nadie, nos íbamos dando cuenta que ese día entraría en la historia. Hay 1001 anécdotas y pequeñas historias de esa gran jornada de lucha, historias que están guardadas en nuestros corazones y que afloran cada vez que salimos a la calle. Historias de revolución. Material producido por Fogoneros.